Una vez más compartiendo otro capítulo de ontología del lenguaje y esta vez nos vamos a sumergir en la acción humana y el lenguaje. Acá hay un trinomio que me gustaría compartirles que tiene que ver con ser humano, acción y lenguaje. Y a través de este capítulo vamos a ir escuchando desde dónde se enlaza este trinomio. Porque hay una visión tradicional, que se las voy a compartir en este momento, que tiene que ver con esa mirada racionalista, Descartes, en la vanguardia de esta mirada, hace una explicación de lo que el ser humano realmente provoca en la vida y es esa relación con los objetos. Es como si bajo la mirada del ser humano quedara todo contemplado, porque el ser humano se haya expuesto a la presencia e inmediatez del mundo de los objetos que los rodean. Él en su momento habló de res cogitans, que es esa capacidad que tiene el ser humano de pensar y de relacionarse desde la razón, desde sus pensamientos y desde ahí crear vida. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque también tiene esa disposición, esa res extensa, esa manera de poder acercarse a la materialidad de la vida, de los objetos, porque también tiene un cuerpo. A medida que vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta cómo esta mirada tradicional fue migrando y cómo el mundo occidental quedó atrapado en esa racionalidad, ¿no? Pero no nos vamos a adelantar, vamos a volver un poquito a esa época, ¿no? Donde la filosofía empezó a escudriñar, a curiosear, a explorar, a indagar determinadas cuestiones. Y se encontró con maravillosos resultados, productos, ¿no? Porque Descartes fue una mente brillante que pudo conectarnos con esa manera racional, esa capacidad de raciocinio del ser humano que es la que nos diferencia de otras especies. Y gracias a eso también la filosofía llega a un punto que se da cuenta de que hay una manera de poder abordar el acercamiento con la realidad, ¿no? Eh, Pudiendo acercarnos desde esas condiciones que garanticen la fidelidad de que eso es real. Y para eso se introduce de la mano de la epistemología. ¿Y qué aporta a la ciencia? El privilegio y el sello del conocimiento, ¿no? El conocimiento como esa metodología o esa herramienta que va provocando la capacidad de refutación, de evolución, de chequear, de cotejar, y que también ha dado esos pasamanos, ¿no? De proyectos para poder a través de uno ir escalando y haber llegado hoy a la actualidad con grandes descubrimientos que beneficiaron a la humanidad. Y en todo este recorrido, la racionalidad fue importante, porque hablaba de un principio rector del universo, de una manera de operar del ser humano, de una capacidad de construcción que tenía que ver con ir a buscar fundamentos, ir a buscar explicaciones, comprensiones. ¿Y qué sucede en esta época? Que todo lo que no podía ser explicado desde la razón dejaba de tener sentido. Todo lo que el hombre hacía era porque en algún punto se lo cuestionaba, se lo racionalizaba. Eh, Todo lo que existe es porque la razón lo ha conocido y todo lo que no ha sido conocido por la razón
deja de existir o nunca existió. Con lo cual en ese momento comenzaron a pensar de que si esos puntos luminosos que hoy habitan en el cielo, llamados por la ciencia estrellas, en algún punto fueron reales y existieron antes de ser descubiertos. Aquí comienza un cuestionamiento que nos lleva a poner en dudas si es la razón la única herramienta de entendimiento y conocimiento de la realidad. Es una época del auge de las ciencias, de la tecnología, y también se empiezan a codificar expresiones de vida, ¿no? Como en esos manuscritos que dan fe a las cosas que son posibles de hacer, de coordinar con otros, de relacionarse con otros, pero también porque forman parte de un procesamiento racional. Estas cuestiones que pasaban por el tamiz de la razón y del pensamiento, llegaron a sucumbir en algún punto en algunas personas, porque empezaron a preguntarse si tantas explicaciones y tantos resultados, y que se habían llegado de maneras diferentes y en momentos diferentes de la historia, realmente había tenido relación directa con la razón o qué sucedió ahí. Y se llega a la conclusión de que la razón humana es cómo me relaciono yo con la experiencia. Porque si no, ante determinadas situaciones, todos provocaríamos los mismos resultados y nos relacionaríamos, perdón, bajo las mismas estructuras y patrones de pensamiento. Entonces empezaron a cuestionar qué sucedía acá. ¿Por qué había diferentes circuitos de raciocinios en las diferentes personas? Y llegaron a comprender que esa forma de experiencia que le daba sentido a la razón era una acción derivada de una estructura lingüística. Entonces, manifiestan de que la relación entre lenguaje y razón es indisoluble. Ahora, ¿qué está primero? ¿La gallina o el huevo? Y si no leyéramos aquí y pensáramos desde esa razón, ¿a qué le daríamos el lugar de primogénito? ¿Podríamos razonar sin una estructura lingüística? ¿Es la estructura lingüística el resultado de una manera de pensar? La razón es una distinción particular dentro del dominio de la lengua. ¿Y por qué? Porque yo puedo razonar desde lo conocido, desde lo aprendido. Hay una frase que dice: a mayores distinciones, mayores es tu competencia, mayor es tu habilidad. ¿Qué quiere decir con esto si lo bajamos en líneas finitas? Que mi manera de pensar, mi patrón de razonamiento va a estar perimetrado por mi experiencia, por lo aprendido y por el conocimiento acrecentado. Entonces, mi razón solo va a ser el producto de mis juegos de lenguaje, de mis sistemas de códigos que existen aquí. Entonces, verdad y razón existen con independencia de los seres humanos. Si miramos la historia, ¿cuántas verdades fueron sucumbidas porque hubo nuevas maneras de responder a la razón y desde la razón para penetrarse
en la realidad de la vida. Esto nos lleva a establecer consensos con otros, porque determinar que algo es verdad o determinar que algo es real, teníamos que ir a buscar la validación de otros, de la vida, con recursos. Y esto trae aparejado una mirada ética de los sentidos, porque comenzamos a conversarnos desde las posibilidades que generaba la razón en la vida de las personas. Empezamos a cuestionarnos nuestras maneras de pensar. Y tal es así que hay una capacidad, que es esa capacidad recursiva, que tiene que ver con esa manera de poder atravesar nuestros pensamientos como si fuera un juego, como si ingresáramos a una montaña rusa. Y esas conversaciones no tan solo son con nosotros, sino que esas conversaciones son con nosotros mismos también. Y mi pregunta es, si solo dejamos en manos de la racionalidad la verdad, ¿qué sucedió y qué sucede con la fe? Con esas experiencias contemplativas y con nuestro silencio. No existe un ser humano que viva fuera del lenguaje. Entonces, ¿es la reflexión la primera forma de razonar? ¿Qué sucede cuando ingresamos en el recurso de la reflexión buscando maneras más efectivas para reflexionar? Y vamos a la historia de estas mentes maestras, de estos sabios que se replantearon, que validaron estrategias, que conversaron, que accedieron a diseños y tuvieron en cuenta acciones, propósitos e intenciones. Y para poder plasmar esta forma, tuvieron que recurrir e hicieron uso y abuso de su capacidad lingüística. Y es por eso que pudieron provocar una acción derivativa para reflexionar y para pensar. Algo que sucede cuando ingresamos desde la reflexión es poder como despertar y activarnos, no ya desde lo que entra en relación inminente con nosotros, sino de lo que emerge o puede aparecer para y con nosotros. Porque podemos estar transitando los mismos recorridos todos los días sin darnos cuenta de por dónde vamos, porque estamos pensando en lo que hicimos, en lo que tenemos que hacer, en alguna conversación pendiente, en algún trabajo que entregar. Y son esos pilotos automáticos, esa red por defecto que hace que subsistamos, ¿no? Esa transparencia de la vida, con acciones recurrentes y aprendidas, que por una cuestión biológica, el cerebro nos invita y nos acompaña a meternos ahí. Heidegger dijo, acá en esta actividad transparente de esos pilotos automáticos hay una actividad que no es reflexiva, no vamos pensando, ¿y por qué voy por acá? ¿Y qué podría suceder si cambio de camino? No, esa actividad reflexiva tiene que ser invitada, tiene que ser diseñada a utilizarla, porque por lo general y en la mayor parte de nuestras rutinas diarias estamos en procesos no pensantes o con pensamientos rumiantes, pero no deliberativos. En todas estas cuestiones y estas acciones estamos con acciones
mínimas de conciencia. Estamos en un umbral muy bajito de conciencia. Acá no estamos interpretando, estamos como accionando desde lo aprendido. Es como si estuviéramos imitando constantemente nuestra historia. Y nos desplazamos en sintonía con el mundo sin detenernos a pensar en él hasta que algo se detecta bajo nuestro radar y que nos hace invitarnos a tomar foco. Esto nos invita a una acción contingente. Se me pinchó la rueda, me tengo que bajar del auto, tengo que ver cómo soluciono, tengo que hacer un llamado, tengo que pedir ayuda, tengo que sacar el gato, tengo que elevar el auto. Es un corte, es un quiebre, es un stop a mi fluir. Pero ¿qué sucede? Muchas veces ante las mismas situaciones, no todas las personas responden desde el mismo lugar, bajo la misma emocionalidad. ¿Por qué? Porque hubo una reconstrucción lingüística que me hizo pensar y decretar una conversación interna conmigo misma o con el mundo, con los otros, que hizo darle significado a eso que me está sucediendo. Entonces, eso que emerge, que puede ser positivo o negativo, me invita a tomar conciencia, y acá quiero hacer la salvedad y la diferencia de lo que decía Descartes. Descartes decía que para el hombre todo está presente. El hombre tiene acceso a todo lo que sucede, está consciente de todo lo que sucede porque es un ser racional. Ahora, desde esta nueva visión, a nosotros se nos emerge aquello con que nos topamos. Y eso nos invita a tener una relación de pensamiento racional con eso. Por eso la razón es uno de los juegos de lenguaje posibles. Y es posible porque los seres humanos somos capaces de razonar, perdón, porque somos seres lingüísticos. Razonar es usar el lenguaje para entender, para explicar, para comprender, para enumerar y ordenar el mundo. Para eso tenemos que tener distinciones y todos tenemos distinciones. A veces somos conscientes de cuáles nos faltan y otras veces no. Es por eso que toda acción humana es racional, porque siempre operamos bajo un canon de patrón de pensamiento, donde hay objetivos tácitos o expresos y hay reglas que seguir. Que esas reglas que seguir muchas veces son aprendidas de una manera de imitación y otras veces son imitadas de una manera racional. Cuando nosotros nos involucramos en la vida desde las acciones, podemos cosechar efectividad o inefectividad. Y eso va a depender del observador que estemos siendo de la realidad. ¿Por qué? Porque podemos estar transitando la vida en transparencia sin darnos cuenta de dónde estamos, qué es lo que tenemos que hacer para trasladarnos hacia donde queremos, porque no lo vemos como recurso, ¿no? Vemos que la vida hay que vivirla desde los pilotos automáticos, pero nos hemos olvidado de diseñarlo. Entonces, son esas ideas o esas creencias las que rigen la realidad y muchas veces esas ideas y esas creencias no han sido revalidadas, no han sido chequeadas desde una declaración de existencia. Porque en toda declaración de existencia nos vamos a encontrar con que están los dominios de entidades, de espacios y de tiempos, donde constantemente tenemos que reestructurarlos. Constantemente tenemos que relacionarlas con declaraciones constitutivas, de las cuales vamos a hacer el bosquejo
a dibujar lo que está prohibido, lo que está permitido y lo que es obligatorio. Así como es obligatorio girar a mano izquierda, en los diseños de vida también tenemos que tener en claro, para llegar a la efectividad, qué es lo que nos vamos a permitir, qué es donde vamos a hacer énfasis, desde dónde vamos a provocar el foco. Esas declaraciones adicionales que tienen que ver con los diseños de vida, con disolver conflictos, tienen que ver con las estrategias. Heidegger dijo que el ser humano es ser en el mundo, con esta palabra maravillosa y bonita que es Dasein, este gerundio que nos invita a tomar contacto con todo lo circundante, no desde lo que pasa desapercibido, sino con lo que yo genero relacionarme. Inclusive él hace énfasis en que todas las posibilidades ya están en la vida. El hecho de que no hayas tomado contacto con ellas es porque hay algo en tu manera de ver el mundo que te está nublando. Entonces, hay una simultaneidad. Tenemos que dejar de ser como el conejo que está corriendo constantemente la zanahoria. Solo se requiere hacer una declaración. ¿Estoy satisfecho o insatisfecho con lo que estoy viviendo? Y esa es la declaración constitutiva para emprender la estrategia. Y para emprender esta estrategia que conecta con las posibilidades, la invitación es a operar en la vida, ampliando el rango de posibilidades para que suceda lo esperado. Porque es como, tenemos que hacer el embudo, las cosas están, pero nosotros tenemos que hacer el caminito a la inversa para que a través de la experiencia perceptual nosotros podamos relacionarnos con eso. Por eso es importante que nosotros como agentes de cambio provoquemos los significados, porque no tenemos que olvidarnos que somos un sistema cerrado por nuestra experiencia, por nuestras historias, por nuestra interpretación, que hacen una circularidad hermenéutica en nuestro patrón de pensamiento, en nuestra racionalidad íntima, interna e individual. Por eso, toda distinción es el resultado de una operación de distinciones. Y acá es donde impacta muchísimo la declaración de ignorancia. Porque vemos los ojos, vemos con los ojos, observamos la vida, los ojos son un radar, pero vamos a comprender con el alma, vamos a entender con el alma, quizás vamos a comprender aquello que hasta hoy no hemos visto. Porque es el cambio el que requiere una intención deliberada, no un piloto automático. Y ahí es cuando rompemos con ese patrón automático y se requiere una invitación de disciplina, de compromiso. Aparece una distinción lingüística que tiene que ver con esas afirmaciones de actividades. ¿Qué dice? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué me acerca? ¿Qué me aleja? Como si fueran esas afirmaciones de actividad que tienen chequeos, que tienen cotejos, que puedo ir a comprobarlos. Pero para eso se necesita razonar desde un lugar donde yo pueda ir a comprobar, como si fuera el científico de mi propio experimento. Y tengo que dejar de lado esas aseveraciones semánticas que tienen que ver con esas interpretaciones que decantan o se decantan por sí solas, porque pueden ser producidas por cualquier observador. Por ejemplo, yo ahora estoy dando esta clase y cualquier persona puede decir que yo me estoy ganando la vida con esta clase, otras personas pueden decir qué mala clase que está dando,
Otros pueden decir, qué lindo es conectar de la mano de Daniela con ontología del lenguaje. Esas serían aseveraciones porque es con lo que conectamos en este momento que no necesitamos ir a chequearlo, no necesitamos comprobarlo. Pero las acciones humanas efectivas requieren de las afirmaciones de actividad. ¿Por qué? Porque están directamente relacionadas con los dominios de inquietud. ¿Para qué hago lo que hago? Ustedes pueden encontrar muchas explicaciones al de ¿para qué hago lo que hago? Pero sus maneras de explicar racionalmente lo que ven, nada tiene que ver con la inquietud que les voy a expresar ahora. Es grabar este capítulo para subirlo a la plataforma de Coaching Community y que todos los alumnos tengan el acceso a poder conectar con esta distinción y entre todos podamos ampliar las miradas en el foro de Explorando la Ontología del Lenguaje. Mientras más competentes somos, mayor será nuestro nivel de transparencia. ¿Recuerdan cuando comenzaron a manejar, cuando comenzaron a escribir? Pero la transparencia no expande la razón. La razón es el proceso con el que me involucro para soltar la transparencia. Y está directamente relacionada con nuestra capacidad lingüística, con nuestro juego lingüístico. Por eso, la intervención del lenguaje en la realidad es sumamente potente, porque muchas de las distinciones que hemos incorporado son distinciones aprendidas e imitadas que no tienen una afirmación o una aseveración afirmativa, una manera de cotejarlo que involucre efectividad, sino que fueron generadas para facilitar la vida en sociedad, para estructurar las experiencias de vida. Y por eso aquí es bueno englobar a los usos y a las costumbres, porque están hechos por observadores, están acciones implicadas en estos usos y en estas costumbres, pero que si dejamos de hacerlas, no afectan nuestra efectividad o nuestra productividad. Todo lo contrario, muchas veces el hecho de hacernos partícipes a ciega de ellas provoca nuestra efectividad. Por eso es importante conectar con la reflexión, esa capacidad recursiva de poder poner otros juegos lingüísticos en la vida en relación a los observadores que estamos siendo de la realidad. Porque la vida es un juego. Y qué bonito es poder aprender a decodificarla de diferentes formas. Ya lo dijo Calderón de la Barca. La verdad, la realidad, la materia y la idea no tienen una combinación exacta y perfecta. ¿Con qué virtualidad estás penetrando el juego de la vida? Recordá que tienes un recurso sumamente importante para poder atravesar los diseños de vida desde esta planeación y estrategias efectivas, desde tu poder del lenguaje, con esa reconstrucción lingüística que te acerca a poder provocar esos razonamientos que puedo cotejar, que puedo comparar, que me invitan a ser otro observador de la realidad, que me conectan con otras maneras de relacionarme con la vida. Y sobre todo, de esa reconstrucción lingüística surge el aprendizaje. Porque muchas veces de ahí puedo conectar con la resignificación, con la resiliencia, con el perdón, con la gratitud. Tan poderosos para movernos a esos espacios virtuosos de la vida.
Hemos llegado al final del capítulo número 6 de Ontología del Lenguaje. Los estaré leyendo, así que coloquen un like si les gustó y si esperan recibir más información acerca de ontología. Nos vemos, hasta pronto.